Turn on closed caption for your language. ¿Cómo casarse en Las Vegas? Desde el principio aquí, cuando se sacan las licencias, los permisos para casarse, entre la avenida Clark y la número 3. Ok, aquí es donde empieza todo. Muy cerquitas allá, solo a 4 bloques, donde está el desmadre de Old Vegas. Bueno, ya dejé los novios que saquen su permiso, de los que voy a ir de testigo. Vamos a irnos para acá. Mientras les voy explicando aquí lo primero que tienen que hacer es sacar su permiso, License Marriage, que significa licencia para matrimonio. Que aquí en las oficinas que están aquí en Las Vegas, es solo 4 bloques de donde está el desmadre de Fremont Street. ¿Cuánto cuesta? Solo cuesta $75. Pueden venir así como dicen walk-in, solo entrando y ahí llenan el papel y de volada les dan su License Marriage. O pueden aplicar por internet para, en lugar de llenar papeles, solo llegan y dan los nombres, un número que les dan y ya de volada les dan el License Marriage, que es el permiso para casarse. Una vez que les dan el permiso para casarse, tienen un año que tiene permiso para casarse. Y ok, ya tienen su License Marriage. ¿Qué sigue? Pues casarse. Ahora vamos a ver la opción más barata aquí en Las Vegas. Más barata que todas las capillas. Pues es ir directamente al registro civil, que está aquí a un bloquecito de donde sacan los permisos. Aquí un bloquecito acá en esta esquina. Es la opción más barata de todas para casarse. Ahí vienen unos que se acaban de casar, vamos a ver. Ok, como venía diciendo, la opción más barata para casarse, una vez que sacaron la licencia de matrimonio, pueden venirse directamente aquí a un bloquecito donde está el registro civil del estado de Nevada. Y simplemente, si quieren viernes y sábado, ese tiene que ser reservación. Y de domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, es lo que le llaman walk-in. Simplemente entran, se apuntan, esperan en la fila. Y ya cuando entran a casarse, en 15 minutos los casan, así de rapidito y fácil. 15 minutos en un lugar que tiene un cupo para 18 personas, incluyendo los novios y el ministro, y el testigo y todos, 18 personas. $75, sin cargos escondidos, más que si pagan con tarjeta de crédito son como $3 y ya. Foto, video, lo que quieran, eso es parte de ustedes. Ok, así de fácil y sencillo. Ahora vamos a ver las otras opciones, que son las capillas. Ahí es un poquito más caro. De aquí donde está la opción más barata para casarse. Ok, otra vez vamos para allá donde sacan las licencias de matrimonio. Y un poquitito para allá hay algunas capillas. Vamos a ver esas opciones para casarse. Una vez que tengan ya la licencia para matrimoniarse, ahí hay unas capillas, pero vamos a ver los precios. La siguiente opción más barata es el que le dicen Sign and Go. Firmas y te vas. Menos de 2 minutos te casan. Me refiero a precio. Y ya de ahí, pues todos los paquetes baratos que tienen que cuidado, porque tienen sus cargos escondidos. Tienen que checar muy bien, si entran en internet, cuáles son los extras, cuánto cobra el ministro, cuánto de las propinas y todo eso, que son los siguientes en baratos. Y ya de ahí para allá, pues hay muchos paquetes, desde baratones, las capillas más chiquitas, hasta los más caros allá en las capillas de Vegas Strip. Ok, allá donde se sacan las licencias de matrimonio, que las sacan de volada se pueden venir a casar si quieren. Aquí está un ejemplo, aquí una capillita muy chiquita y escondida, que supuestamente empiezan desde $50. ¿Cómo que $50 y allá en el registro civil cuesta 75? Ojo, pues nomás hay que ver las letras chiquitas y los extras. Empiezan desde $50 supuestamente. Pero ya investigando, todas las capillas tienen lo mismo, que no incluyen el ministro.
Y el ministro empieza desde $50 más propina. Y hay que ver todas las letritas chiquitas. Bueno, un poquitito más acá hay otras capillas para casarse. Como iba diciendo, tienen que ver las letritas chiquitas porque todas tienen lo mismo. Los cargos escondidos, los extras, las propinas. Que la opción más barata, como dije, es directamente en el registro civil con $75. Y esos que dicen que empiezan desde 50 o que de 40. O por ejemplo que este es como si fueras a comprar hamburguesas, que te casan en el carro, le llaman drive-thru. Directo en el carro te casan en menos de 2 minutos. Esas que lo casan a uno en el carro, podría uno pensar que son baratitas. Ah, mira, ahí están unos casándose. De casar. Bueno, qué bonito, ¿eh? Bueno, como iba diciendo, uno podría pensar que esas del drive-thru, que los casan en el carro, son más baratas, pero no, son más caras. Supuestamente por la rapidez, en menos de 2 minutos los casan. Así es de fácil de casarse en Las Vegas. Ahí hay otra chapel, le llaman capilla. O hay otras capillas que tienen el sign and go, que significa firmas y te vas. Igual menos de supuestamente 5 minutos, pero es menos. Que también tienen esos carguitos escondidos que dicen que $40, pero no incluye el ministro, no incluye las propinas del ministro, propinas del personal que está en la capilla y los cargos escondidos. Por ejemplo, si quieres, no te permiten tomar fotos. Si quieres tomar fotos te cobran, si quieres tomar videos te cobran más. Si quieres pagar para que tú mismo tomes tus fotos o que agarras un paquete de fotos, si ensucias, aunque sea con arroz que avientas a la novia, te cobran. Es un negociazo aquí en Las Vegas eso, de casarse. Y todas las capillas tienen lo mismo. Otra capillita aquí escondida, muy cerquita de donde se sacan las licencias de matrimonio y el permiso para casarse. Bueno, ya para terminar un poquito este video, este mini video, ¿qué se necesita para sacar la licencia otra vez? Lo único que necesitan es una identificación oficial donde venga su edad y que son ustedes las personas que van a sacar la licencia. Pueden hacer una preaplicación por internet para llegar y más rápido, no estar llenando papeles ahí donde sacan la licencia de matrimonio. No tienen que ser ciudadanos, residentes, pues vienen personas de todas partes del mundo a casarse. No tienen que, si no están aquí legalmente, igual se pueden casar. Aquí es un negociazo, eso de casarse. Y es bien rápido en comparación de California. ¿Y por qué digo que es más fácil que en California? Solo para obtener el certificado de matrimonio. En todo lo demás es bastante fácil que igual casarse en California o en Los Ángeles, como le quieran decir. Pero por ejemplo aquí es mucho más rápido obtener el certificado de matrimonio. Digamos por ejemplo la parejita que dejé ahí que estaba sacando su licencia, en menos de 10 minutos ya tienen su licencia. Y ya se pueden ir a casar a cualquier capilla o donde quiera que hayan hecho su reservación o el walk-in, que entrada por salida, vámonos, y se casan. Por ejemplo la opción más barata que les dije de allí directamente al registro civil, por días viernes y sábado, es con cita, tienen que reservar. Y todos los demás días es walk-in, simplemente entran, se registran, hacen fila y en menos de 15 minutos los casan. Bueno, pues así de fácil es casarse aquí en Las Vegas. Y ok, mi licencia, ya me casé. ¿Cuándo obtengo mi certificado de matrimonio? Si se casan en California, su certificado de matrimonio les llega de 6 a 12 semanas. Y aquí en Las Vegas, bueno, pues el ministro que los casa tiene 10 días para meter el papeleo a las oficinas del registro civil. Y una vez que en ese lapso de 10 días mete sus papeles, al siguiente día ya pueden obtener su certificado de matrimonio. Así de sencillo. Es como un ejemplo.
te casaste el domingo, en la noche, a la hora que sea, y al siguiente día, lunes, el ministro mete la papelería en las oficinas del registro civil. Ya para el martes ya puedes obtener tu certificado así de rápido, es aquí en Las Vegas. Sin tanta burocracia, porque es un negociazo, que viene gente de todas partes del mundo a casarse. Bueno, ahí está la pequeña explicación. Ya llegué al desmadre de Fremont Street y a divertirse. También hay bodas ficticias, pretend wedding, y les toman sus fotos donde supuestamente se están casando, pero es como para hacer unas bromas o asustar a la familia o a los amigos. Empiezan desde $50.